En Caro Cruz hicimos eso. La explicación técnica que la hace el abogado Pedro Velar y después la valoración política que la hace Enrique Riera. Yo accedí a una carpeta, Hernandarias, 8 de julio del 2022, una nota dirigida al abogado Osmar David Legal, agente fiscal asignado a la unidad especializada, 8 de julio. Y a mí me sorprendió la documentación que se tiene acá en relación a toda esta operación, en relación al despacho aduanero que generó la exportación por venta de cigarrillos a Aruba. Acá incluso, voy a la última página, se tiene, para arrancar, voy a arrancar por atrás. Dice, el vuelo está pagado y confirmado. Dice la empresa que compra el cigarrillo en Aruba, que es la empresa Tabacal. Ellos, con este correo, que esto está certificado, esto por una escribana, Ana Isabel Campos, ¿verdad? De que todos estos correos son válidos, ¿verdad? Tienen ¿cómo es que le dicen? La verificación de que estos correos son válidos, que se intercambiaron. O sea, la contratación del flete la hace la empresa que finalmente compra el producto, compra el cigarrillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó ahora con lo que vimos este montaje de la conferencia de prensa? Ellos mostraron dos facturas y hablan por un lado de facturas clonadas. Sí. No existe factura clonada, existe una única factura. Todos los envíos que se venían haciendo de Tabacalera del Este al cliente que tienen allá en Aruba se hicieron vía marítima. Todos se hicieron vía marítima. Pero, por supuesto, vía marítima tiene su tiempo de demora diferente a lo que es una carga aérea. No llega mucho más rápido, ¿verdad? La necesidad del cliente de disponer ya de esta mercadería hizo que ellos gestionen la contratación de un avión fletero. Y acá en otro de los correos, ellos dicen, ya tenemos el vuelo confirmado. Pero cuando inicialmente se hace el pedido de esta carga determinada desde Tabacalera del Este para con su cliente que está en Estados Unidos, que es Tabacos USA, y después Tabacos USA le vende a Tabacal Frison. Tabacal Frison dice, nosotros conseguimos el avión y queremos que nos envíen la carga vía aérea. Pero antes, para generar ya esta compra, se emite una factura previa y se envía vía correo esa factura, la misma que es la número 140, se envía por correo. Pero allí se hace la especificación de que va a ser vía marítima. Después se recibe, y acá está la copia del correo, donde la empresa dice, conseguimos un avión fletero. Pero se rectifica. Entonces, el correo que estás mencionando es que envía el comprador y dice, ya tengo el vuelo pagado y confirmado. Es el pagado comprador. Y confirmado, y dice la fecha y todo. Hola, okay. Fulano, que le envía a la gente de Tabesa, le dice, gracias por la información, el vuelo ya está pagado y confirmado. Todo esto tiene el Ministerio Público. Entonces, después, cuando ellos aclaran que la carga no va a ir vía marítima, que va a ir vía aérea, se hace una rectificación de esa factura 640, y es la única factura que sirve, es la factura que tiene la firma y el sello de la empresa, porque la otra es una proforma, le dicen, para generar la operación, que se hace nomás luego. Después se hace la rectificación. ¿Por qué? Esa es la declaración de la carga, la que vos decís, ¿verdad? Que ellos dicen, en la declaración de la carga hay inconsistencia grave porque dicen que va a ir por vía marítima y al final fue por vía aérea. O sea, a eso te referís con la proforma. Ellos hablan de inconsistencia en los dos documentos. No. Hablan de inconsistencia en la factura y hablan de inconsistencia en la hoja de despacho. Ellos mostraron la factura primero que va vía marítima y la factura otra que es de vía aérea. Por supuesto hay inconsistencia en fechas, por supuesto, hay en fecha, no coincide el monto, una diferencia de $14.000. Sí. Eso tiene también una explicación porque más técnica, porque había una diferencia, un remanente que quedó de una deuda anterior, entonces se le cargó porque va a ir, o sea, entonces al mostrar esas dos facturas, que después hay una sola que tiene validez, ¿verdad? Por supuesto van a encontrar esas inconsistencias, entre comillas, que ellos dicen en los montos
en que es vía aérea y no marítima, etcétera, etcétera. Y después en el otro documento, que es la hoja de despacho. En la hoja de despacho, esto también hay que decir, en Aruba, una zona franca, esto es una carga más del volumen que tienen y se necesitan completar algunos campos en las hojas, en la hoja de despacho, que lo hace el despachante que está allá en Aruba. Y allí, en una partecita, en el otro documento, si muestran otra vez, en la parte de abajo, dice, que está en holandés, contant, dice, contant, y que se hizo esto la traducción, acá poco para entender nosotros, nos estaban explicando, y eso significa al contado, o en efectivo. Y René Fernández, ahí está, ese documento que están mostrando, el otro que estaba anteriormente, ahí abajo dice, ¿verdad? Que es la hoja de despacho, dice contant, que es al contado o efectivo. Y en realidad, esto se refiere no al pago por la mercadería en sí, sino al impuesto que se debería pagar por el despacho. Pero como es una zona franca, ahí van a ver, dice, contan, que es efectivo al contado, y abajo, 0, 0, 0, 0. Es decir, en una zona franca no se paga impuesto. No, libre. Es libre. De eso ellos se agarraron para interpretar de que supuestamente por la carga se paga en efectivo. Falso. Y después entran en otra contradicción. Hablan de transferencias que no coinciden. Y si te vas en la otra hoja donde aparecen los montos en las transferencias, maliciosamente estos tres funcionarios que hicieron la conferencia de prensa mostraron, ¿qué cosa? Transferencias, dicen ellos, ahí está, ven ahí donde dice, sí, hay una transferencia que se hace vía marítima, hay otra marítimo por un determinado monto, marítimo, y el último es aéreo, la factura 640 y el monto es $777,000. Pero el monto total de la transferencia, ellos se quedaron cortos los de la conferencia de prensa el viernes. No es 1.200.000, es $1.975.000, pero se refiere a otras facturas, a otras cargas, a otros envíos. Sí. Pero ellos presentaron de que solamente por la factura 640, que figuraba 777, se recibió 1.200.000. Falso. Y entonces ahí presentan la inconsistencia. Hay una inconsistencia de $400.000. Esto es lavado de dinero. Imagínate el nivel de disparate. Ellos, si tenían buenas intenciones, lo primero que tenían que haber hecho es recurrir a la fuente, preguntarle a Tabesa. Claro. Y por otro lado, llamar al Banco Nacional de Fomento. ¿Estas transferencias a qué se refieren? Y el Banco Nacional de Fomento va a enviar este detalle que acá está en la documentación presentada al Ministerio Público el 8 de julio. Es decir, no hay factura clonada, hay una única factura. No existe evasión, porque ahí mismo en la hoja de despacho se menciona que se paga 0 impuesto, y tampoco existe lavado de dinero con el tema de las transferencias, porque es trazable todo. Todo documentado. Totalmente. Está todo absolutamente documentado. Entonces acá lo que se nota es desconocimiento de cómo funciona el negocio, las operaciones internacionales, y por otro lado una mala fe. Sí, porque en la Dirección Nacional de Aduanas ellos tienen una dependencia de fiscalización donde eventualmente pueden darse las inconsistencias, que entre paréntesis existen, hay más de 1.000 casos. Imagínate. Por montos exorbitantes. Claro. ¿Escuchamos alguna vez una conferencia de prensa al respecto? No, ninguna. Porque hay veces que se dan faltas administrativas y después eso se subsana y se sigue para adelante. Cuando se le convoca al afectado para explicar, en este caso ellos hicieron todo este circo. Y acá hay una cuestión que eso genera la portada de los diarios al día siguiente, la historia, como vos decías, lo del avión iraní, entre comillas, ¿verdad? La fiscalía tiene que actuar de inmediato. ¿Te parece que la fiscalía puede actuar de inmediato ante la presentación de tamaño disparate o documentos mediocres como lo hicieron el viernes en la conferencia de prensa? Claro que no, porque ellos tienen esta documentación que estoy mostrando acá, con todo el detalle de las facturas. Porque, ¿verdad? Esto está en manos de la fiscalía. Con todos los detalles tiene la fiscalía, con todos los correos de las contrataciones, cuando, la fecha, hora. Acá tenés el acta cuando se va a la Senat a hacer la verificación del contenido de la carga. Entonces, por supuesto, la fiscalía, esta misma carpeta le entregaron a varias autoridades, inclusive a gente en la embajada de los Estados Unidos. Un político la entregó.